Mientras que la ocupación israelí lleva a cabo su guerra contra la Franja de Gaza, continúa confiscando tierras palestinas y demoliendo casas en Cisjordania y Jerusalén ocupadas. Estas medidas, cuya frecuencia ha venido aumentando en los últimos años, no son nuevas, sino más bien una extensión de las políticas coloniales que comenzaron con el mandato británico, que demolió hogares palestinos para reprimir el levantamiento de la población. Durante este mandato y antes de que los británicos abandonaran Palestina, el ritmo de la demolición fue acelerado por bandas armadas sionistas, dando inicio a la Nakba y antes del establecimiento del Estado de Israel en 1948. La ocupación israelí convirtió las demoliciones en una política sistemática usada como un mecanismo no solo de desalojo, sino de desplazamiento y que impide el retorno de los palestinos a su tierra. Las medidas que acompañaron el establecimiento del Estado de Israel contribuyeron al desplazamiento y el desalojo de alrededor de 700.000 palestinos de unas 1.000 aldeas en 1948. El número creció y hoy se estima que son unos 7 millones de refugiados dispersos dentro y fuera de Palestina. Muchos de ellos aún guardan las llaves de sus casas que fueron demolidas o robadas. Se puede observar que la política de demolición de viviendas palestinas no está separada y aislada del plan de expansión de la ocupación israelí, cuyo objetivo es tomar el control de los territorios palestinos que incluyen Jerusalén ocupada, Cisjordania y Gaza. El intento de expansión por parte de las autoridades de la ocupación israelí sobre las tierras palestinas restantes viene acompañado de la construcción de más asentamientos sobre los escombros de las casas palestinas demolidas y los terrenos usurpados, lo que llevó a Amnistía Internacional a clasificar las acciones de las autoridades israelíes como colonialismo de asentamiento. Y para aclarar la situación aún más, hablaremos de los intentos de Israel por cambiar la situación legal en Palestina ocupada con el fin de imponer restricciones a su población. La ocupación israelí se aprovechó de la nueva realidad que impuso para consolidar su control sobre los territorios palestinos y someter el derecho a la propiedad de tierras y casas palestinas a las leyes y decretos israelíes que limitan e imponen restricciones urbanas demográficas e implementan órdenes de demolición de hogares palestinos bajo 4 categorías: demolición militar, demolición administrativa, demolición judicial y demolición punitiva. La ocupación israelí no se conforma solo con emitir y ejecutar las órdenes de demolición. Además, duplica la crueldad de estas órdenes, obligando a los dueños de las viviendas confiscadas a cubrir los altos costos de la demolición, que, si no puede pagar, se les obliga a ellos mismos a demoler sus casas con sus propias manos. Esta política se centra en ciertas zonas, como el perímetro estratégico de Jerusalén ocupada, en la que se lleva a cabo la mayoría de las demoliciones, y en los barrios Marroquí, Ash-Sharaf, El Bustán y Silwan. Además, los colonos buscan apoderarse de las viviendas árabes palestinas, en especial las ubicadas en Jerusalén ocupada, y cuentan con el apoyo de instituciones del gobierno para respaldar los planes de desalojo de los palestinos musulmanes y cristianos de la ciudad sagrada, con el objetivo de israelizarla, pese a que el derecho internacional humanitario considera la demolición de viviendas una violación grave. Las autoridades de la ocupación israelí no toman en cuenta las resoluciones de la ONU y siguen adelante con la implementación de sus planes, a pesar de los llamados de expertos independientes de la ONU y organizaciones de derechos humanos para detener la política sistemática de Israel de demolición de hogares palestinos y de desplazamiento forzado. ¿Qué debe hacerse para frenar la política de Israel de demolición